Bien, en el primer video entonces llegamos hasta la página 565. A partir de la 566 nos metemos específicamente en la compañía de Jesús y la búsqueda de su método pedagógico. El texto comienza con la historia de la compañía de Jesús y la historia de su fundador, Ignacio de Loyola. No voy a extenderme en esto, pero se funda en 1539 y ahí van a encontrar la historia de su fundador, qué fue lo que lo movió, lo motivó para iniciar esta compañía, quienes lo fueron acompañando. ¿Qué es importante de su momento de su fundación? Les decía, la fundó en 1539 y en 1556 quedan, es decir, casi 20 años después, quedan definitivamente redactadas las constituciones. Van a encontrar a ustedes en otro material que les voy a dejar en las diapositivas qué son las constituciones y cómo ahí encontramos ya de alguna manera redactados los fines de la compañía, las maneras que van a tener de funcionar, todas las misiones. Además no me voy a meter en eso porque está muy claro en el texto, pero sí lo que quiero decir es que ahí aparecen las constituciones de este primer fin, que es procurar el edificio de las letras para mejor conocer y servir a Dios. Es decir, entre los pilares de su fundación y sus objetivos está la educación, ¿por qué? Como les decía antes, como instrumento para servir a Dios. Ese siempre es el fin último de la educación de la compañía y aparecen las instituciones. Y otro de los objetivos de la compañía son este objetivo misional, ¿sí? Recordemos, estamos en un momento de expansión hacia el Nuevo Mundo, que no es solo América, sino que son otras regiones en torno a Europa, África, las Indias. En esta etapa de expansión hacia el Nuevo Mundo, entre comillas y con mayúscula, es que la compañía de Jesús va a llevar sus misioneros, sus hombres, sus sacerdotes a estos lugares. Al llegar allí, la misión es evangelizar. Vamos a retomar este concepto más adelante y en otras clases, pero siempre ese es el fin último. Entonces, en este afán de evangelizar, la preocupación iba a ser el cómo. Y al expandirse y ubicarse en distintas regiones, los conduce de alguna manera a tener este sistema. Todas las misiones en todos los lugares debían funcionar de la misma manera. Y esto es lo innovador, esta es la marca registrada, si se quiere, de la compañía, y por eso es importante este primer documento de las constituciones. ¿Por qué es importante este documento de las constituciones? Va a ser la base, también a partir de la cual, años después, vamos a llegar a 1599, van a transcurrir otros 30 años, casi un poco más de 30 años, la ratio. ¿Sí? Que va a ir teniendo, van a encontrar ustedes el detalle de distintas versiones hasta su versión definitiva de 1599. Y después nos vamos a detener en este documento. Pero entonces, a partir de las páginas 568 a 575, vamos a encontrar descripta la política educativa de la Compañía de Jesús. Les decía, basándonos en el estudio de estos dos documentos, que son las constituciones y la ratio. ¿Qué encontramos al estudiar la ratio? Ahí aparecen, justamente les decía, un programa educativo, ¿sí?, que se va propagando en tanto se expanden las misiones de la compañía, pero que da cuenta de un sistema unitario, amplio, estructurado, ¿sí?, pero además regulado, dice Bowen, hasta el más mínimo detalle, con muchísima precisión que no se había visto en otros programas educativos anteriormente. Les sugiero, a veces uno los pasa por alto porque están en letra muy chiquita, porque les parece que no es importante, les sugiero lean detenidamente los pasajes que nos deja Bowen, tanto de las constituciones como de la ratio, que dan cuenta de hasta dónde llega esta precisión y este detalle de los elementos que allí se describen.
También es importante tener en cuenta que por qué la necesidad de escribir estas constituciones o esta ratio, la compañía lentamente, a partir de 1546, va aceptando alumnos externos, ¿sí? Es decir, aquellos que no estrictamente iban a formarse como en el sacerdocio, digamos, en la compañía. Entonces, esta admisión de alumnos externos también los obliga de alguna manera, nos va llevando a contar con este programa, con este material. ¿Qué encontramos en la ratio? Que son cuestiones que también, si no vieron ya, las van a ver en pedagogía, y acá donde ambas materias se entrecruzan de alguna manera. La gradualidad de los contenidos, ¿sí? Es decir, esta enseñanza, en principio de la gramática, pero después de todas las otras materias, la importancia que sea gradual. Después vamos a encontrar las reglas y los métodos, ¿sí? Por niveles. Reglas y métodos de educación que tienen que ver, van a estar distinguidos por niveles, que se relaciona claramente con la gradualidad, por distribución en el tiempo, ¿sí? Días y horarios específicos para cada contenido, y también según el comportamiento, es decir, la ratio nos va a indicar cómo deben comportarse maestros y discípulos. Por eso, cuando vean la ratio, el material que les vamos a dejar, les sugiero también que miren el índice, los títulos, porque hay una regla para cada tipo de maestro, hay una regla para cada tipo de materia o contenido, ¿sí? Esto nos da la pauta de que de la especificidad, ¿sí? No era las reglas para las clases en general, sino distribuidas por contenido, por profesor, por alumno. Y dentro de ellas, por niveles. Además de pensar en contenidos, niveles, contenidos de graduación, otra de las cosas que aparece en la ratio es la cuestión de la disciplina, el cómo comportarse en el aula, cómo debe comportarse el maestro y cómo debe comportarse los discípulos. Después vamos a retomar esto con algunos ejemplos. Bien. Bien, voy a detenerme ahora brevemente en las cuestiones importantes del método pedagógico. Les decía antes, nos habla de la gradualidad de los contenidos, ¿sí? Ahí es importante, van a ver en estos grados los distintos grados de la gramática, gramática elemental, gramática media, gramática superior, humanidades, retórica. Dice, no necesariamente deben tener un año estos contenidos. Dice, a los externos podría llevarle 11 o 12 años que culminaban en retórica, filosofía, humanidades y el grado más alto, al igual que en la universidad, la teología. En estos grados, ¿sí? Van a ver que entonces les decía, hay distintos grados de gramática y ahí en ese núcleo es el que reside la importancia. Eso en cuanto a los contenidos. En cuanto al método, instauran los jesuitas, ya les como remarco, basados en todas las experiencias que vimos antes, pero que es la prelección. Si hay dos momentos de este método pedagógico son importantes, es la prelección y la concertación. Dice, bueno, es una técnica medieval que los jesuitas hicieron suya y convirtieron en un rasgo distintivo de la instrucción de las escuelas. Les sugiero que lean en qué consiste, ¿sí? La prelección, que piensen cuánto de vigencia tiene, cuánto de prelección hacemos previamente. Pensemos también ventajas y desventajas de la prelección, ¿sí? Cuando lo lean, traten de tomar nota y de pensar, las características de este método. Y luego la concertatio o concertación. Estos ejercicios que eran verbales, que tenían diferentes momentos también, van a ver que describe que puede tener diferentes circunstancias, no es siempre el mismo, sino que van teniendo en cuenta
las variables que puede tener este momento de preelección, pero son seguidos después de ejercicios escritos que se corregían, luego volvían a repetirse de manera oral, y esta repetición de estos ejercicios conduce a la memoria, la memorización de estas gramáticas. Entonces, todo el programa pedagógico, todo este programa de estudios que les decía, estos contenidos que van avanzando de manera gradual, se aplicaban con estas técnicas pedagógicas: preelección, concentración, ejercicios y repeticiones. Va a aparecer una figura, esto lo basamos rápidamente porque lo ven en pedagogía, pero es la figura del decurión, ¿sí? Este alumno más avanzado que puede controlar y acompañar el seguimiento de los otros. Y hay muchas inferencias que salen de esta figura, inferencias pedagógicas que nosotros no lo vamos a analizar en entendimiento aquí, pero que salen de esta figura del decurión. Y lo que ya va también a algo, van a ver una imagen después en los materiales que les dejemos, a la configuración del aula, ¿sí? ¿Dónde se ubicaban estos decuriones? ¿De qué manera se ubicaban estos alumnos en aulas masivas? Estamos hablando de unas 200 personas. Y de qué manera estas prácticas se van perfeccionando y sosteniendo, pero remarco la importancia de entender que son iguales o pretenden ser iguales en todas los lugares de las misiones. Bien, estamos alrededor de la página 579. Yo no voy a terminar en esto que está en el texto. Lo que sí quiero remarcar entonces es que pensemos las características no solo del método, sino cómo van configurando el aula, y que puedan identificar ahí cómo va apareciendo esta noción de individuo, en tanto a cada uno se le asigna un rol, en tanto el maestro y el discípulo tienen una tarea que está asignada por algo fundamental en la compañía, que es la obediencia. Dice, la obediencia es virtud. Obediencia, disciplina, silencio, que son elementos de la educación medieval, que ya habíamos visto, se inicia ya por la constitución de los monasterios, hacen a lo que Puyno llamó la matriz eclesiástica, ¿sí? Este contexto, este entorno de aprendizaje situado en las escuelas de la compañía, pero que continúan con tradiciones pedagógicas medievales que ya hemos visto en otras oportunidades. Bien, para cerrar esta parte de esta cuestión de los métodos, la importancia de la sistematización, la relevancia de cómo la ratio aparece en la combinación de estos dos elementos, tanto el comportamiento moral como la práctica pedagógica en sí. La expansión, les decía, en distintas regiones, ¿sí? Como este método, a partir de seguir un orden, una ratio, logran esto que les decía antes: trascender, perdurar, legitimarse. Es un sistema también que está basado en la jerarquía, tiene rasgos de lo que hablábamos en algún momento de la cuestión militar, esto del ejercicio de la disciplina para alcanzar determinados objetivos. ¿Qué nos interesa a nosotros de subrayar antes de comenzar a terminar este desarrollo? Que conozcan las características, les decía, de los dos métodos, la preelección y la concertación. Y vamos a ver en el material que vamos a dejar para los prácticos, para que hagan la lectura, de qué manera aparece detallada la práctica dentro del aula, ¿sí? Y vuelvo a comentar una dificultad que planteábamos al inicio. Uno puede ir viendo en detalle un aspecto en la ratio, pero sin perder de vista la magnitud de este movimiento y su extensión en el tiempo. Me interesa también que les queden claro que esto
no fue un momento acotado, sino que se va consolidando, expandiendo, pasando de generación en generación en cuanto a los jesuitas, porque podrían haberlo hecho, escrito y que no trascendiera. Pero ¿por qué es importante para la pedagogía? ¿Sí? Y pensemos lo que les decía antes, en los albores de lo que va a ser la revolución del siglo XVII, del siglo XVIII, sientan de alguna manera las bases, ¿sí? Consolidan con estas prácticas pedagógicas esta matriz eclesiástica, es decir, esta configuración de un espacio de enseñanza y de aprendizaje asignado por el silencio, la disciplina, la obediencia. Pero hay elementos de estas prácticas que se constituyen a partir de la ratio que aún hoy se encuentran vigentes. Por eso les subrayo otra vez que se tomen el momento de leer en qué consiste en la preelección y la concertación para que vean cuánto de estos elementos aún hoy utilizamos. Y remarcando también que el fin último no era estrictamente pedagógico, sino que es el de acceder a las escrituras, ¿sí? Y de esta manera poder conocer y servir fundamentalmente a Dios. La obediencia es salvación, dicen algunos de los pasajes. Bien, para ir cerrando entonces, saliendo de la ratio de lo estrictamente pedagógico. Hacia la página 579 vamos a encontrar, les decía, cómo se expande la compañía, pero también en este momento de expansión se va produciendo la decadencia, ¿sí? Es como conduce de alguna manera hacia el final. Finalmente los jesuitas son expulsados, ¿sí? En 1767, instancias de Carlos III y después del Papa Clemente XIV. También esto tiene, ya estamos, les dije, 1767, pasado mediados del siglo XVIII. Recuerden que arrancamos la clase en el siglo XVI, la ratio es de 1599. Entonces tengamos en cuenta cuánto tiempo ha pasado. El momento de expulsión de los jesuitas marca de alguna manera el fin, ¿sí? de un momento, pero esto no impidió, como les decía antes, que su legado trascendiera. Vamos a retomar estas cuestiones cuando veamos el accionar de los jesuitas en América. Lo que me interesa es que trabajen a partir de ahí las últimas ideas que Bowen presenta a partir de la página 583, si no anoté mal, ¿sí? Dice el final de una era. En estas dos últimas páginas, 580, no me quería equivocar. A partir del último párrafo de la página 580 y hacia el final, hay un muy interesante retomar de Bowen de todo lo que venimos viendo en estas últimas clases. ¿Por qué? Porque es el último capítulo del tomo 2. ¿Por qué? Porque es claramente el final de una era. El siglo XVI no es lo mismo el siglo XVI que el siglo XVII. Pero además porque cómo se ubica la compañía de Jesús en ese momento. Hay una frase que siempre trabajamos y que a mí me parece muy interesante, que siempre le encontramos más y más interpretaciones. La subrayo, estoy en la página 585, el párrafo de arriba de todo, el primero dice: los jesuitas se constituyeron en herederos de un movimiento que aspiraba a mantener la unidad de Europa, surgiendo en el momento en que dicha unidad era más precaria, ¿sí? Acá se está refiriendo entonces a este afán, ¿no?, de contrarrestar la reforma protestante que se estaba expandiendo. Dice, en el momento en que la unidad de Europa era más precaria, ellos se constituyen con ese afán, con esa aspiración de mantener la unidad de Europa, pero surgen cuando esta unidad ya estaba de alguna manera irreconciliable o irrecuperable. Dice, sin embargo, al concentrar sus energías en la enseñanza del latín y la transmisión de las tradiciones clásicas, los jesuitas, lo mismo que otros reformadores de la escuela de gramática, ejercieron una influencia negativa y retrógrada sobre la educación.
Fundamentalmente enseñaban una lengua ya casi muerta usando de métodos muertos. Fíjense que en esta frase tenemos, como les decía, varios elementos, ¿no? Enseñanza en latín, transmisión de tradiciones clásicas. Este otro punto importante a subrayar, ¿qué elementos del humanismo, a referencia a qué autores, ¿sí? Pienso en principio Aristóteles, pero pueden ser otros, de la antigüedad clásica retoman para sus enseñanzas y demás. En el texto van a encontrar referencias a la matemática, a la astronomía, digamos, en este recorte de contenidos que hicieron los jesuitas, que era lo que dejaban afuera, mientras en el mundo se estaban desarrollando nuevos conocimientos. El hombre empieza a mirar, recordemos durante el Renacimiento, el humanismo, el hombre ya estaba mirando su entorno, ya estaba mirando la naturaleza, estaba deduciendo y aprendiendo cosas de ella. Entonces, bueno, en este recorte de transmisión de tradiciones clásicas, ¿sí? No solo de los jesuitas, sino de otros reformadores de la escuela de gramática, dice, ejercieron una influencia negativa y retrógrada. Enseñaban una lengua ya casi muerta usando métodos muertos. La prelección, la concertación, la repetición, ¿sí? Ahora, por eso van a encontrar, siempre hablamos entre tradición e innovación, nos referimos a este punto, y a partir de ahí, de esta frase que les leí, retoma entonces Bowen, recorre estos siglos que estuvimos viendo y estudiando, retoma las cuestiones que hacen al contexto, otros autores que nosotros también ya hemos visto. Entonces, les decía, para cerrar, en este último tramo, ¿sí? Poder pensar por qué el final de una era, pensar que ya termina Bowen la frase diciendo, bueno, ahora es el nuevo mundo, no es solo lugares puntuales como veníamos estudiando que se dan las transformaciones en la historia de la educación. Bien, y fundamentalmente el legado. Ahora sí, para ordenarnos un poquito y cerrar. Hicimos un recorrido por el capítulo de Bowen en busca de un método. Si el título ya nos dice un montón, les sugiero que presten atención a cada uno de los títulos, siempre y en todos los textos. La importancia de ubicar la compañía de Jesús en un contexto más amplio que vimos en las otras clases. Uno es el más general, que se inicia en el siglo XIV, que es el humanismo, y allí la distinción entre humanismo cívico y humanismo cristiano. Y en este núcleo del humanismo cristiano que vimos primero a Erasmo, sus adagios y sus coloquios, su relación con la Reforma Protestante. Luego estudiamos a Lutero, la Reforma en sí y la propuesta educativa y política de Lutero y sobre todo su incidencia en lo que tiene que ver con la educación pública religiosa. También la introducción de algunas innovaciones pedagógicas que no tenían que ver estrictamente con el cómo, ¿sí? Sino podemos pensar que la Reforma Protestante introduce cambios en la propuesta educativa más pensando en lo político, de alguna manera, para llegar a la contrarreforma en el marco de lo que decíamos del accionar y las acciones que toma la Iglesia para contrarrestar la expansión. Dentro de este gran movimiento que fue la contrarreforma, tomamos una institución que fue la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Su legado más importante en cuanto a educación, les decía, las constituciones, pero fundamentalmente la ratio, la necesidad de contar con un programa que organice no solo los contenidos, el qué se va a estudiar, sino cuándo, cómo, con quiénes, con qué accionares, cómo comportarse en el aula. Entonces, esta sistematización de todos estos elementos que hacen a la práctica pedagógica son los que los hacen importantes para pensar un momento clave en la historia de la educación. Y en este punto, entonces, nos detenemos ahí, como señala Bowen, para marcar el final de una era, ¿sí? Por un lado, claramente el de la decadencia de la influencia de la Iglesia Católica, claramente, por muchas cuestiones, no vamos a ver acá,
claramente el de un método pedagógico que ya no estaba, que ya había mostrado sus grietas, que ya habían hecho sus críticas, que lentamente se va transformando. Y el inicio de una nueva etapa que vamos a ver en las próximas clases se va a dar a partir del siglo XVII con la revolución científica, pero fundamentalmente a partir del siglo XVIII con otro tipo de movimientos mucho más amplios. En el material que van a encontrar les voy a dejar unas diapositivas, ¿sí? Solamente a título ilustrativo, tienen algunas fotos y links. Cuando el símbolo más van a encontrar links a distintos materiales. Algunos son audiovisuales, son ilustrativos, son para acompañar y también están ahí los documentos. Vamos a agregar en estos días algunas otras imágenes para trabajar en el práctico, para que trabajen con Guillermo y con Mariana, algunas lecturas de algunos pasajes de la radio y también otras imágenes para acompañar esta clase. Bueno, espero que les haya servido. Bueno, hasta la próxima.